Crees que hay alguien o algo que puede protegerte incluso cuando no puedes verlo. ¿Alguna vez has sentido en algún momento de tu vida que una fuerza invisible te salvó de un gran peligro y simplemente no supiste explicar cómo ni por qué? Quizás lo que estás a punto de escuchar ahora sacuda tus creencias, o quizás confirme algo que ya sentías, pero nunca te atreviste a decir en voz alta. Lo cierto es que hay historias que desafían toda lógica humana, como la que ocurrió una mañana aparentemente normal, en un barrio sencillo, con una niña inocente camino a la escuela. Caminaba tranquila, con la mochila a la espalda, el celular en las manos, distraída, como cualquier otra niña de su edad. Nada indicaba que ese día sería diferente, hasta que todo cambió en cuestión de segundos. Eran poco más de las 8. El cielo seguía en silencio tras el amanecer, y el sonido de pasos apresurados comenzó a llenar la calle. Fue en esta escena común que ocurrió algo extraordinario. Un coche que venía a toda velocidad se saltó un semáforo en rojo, sin tocar la bocina, sin frenar y sin posibilidad de reaccionar. Los peatones gritaban. Algunos se tapaban la cara sin querer ver la tragedia que estaba a punto de ocurrir. Y entonces ocurrió algo que nadie puede explicar hasta el día de hoy. Justo cuando el niño estaba a punto de ser atropellado, apareció una presencia. No se puede llamar persona, ni conductor, ni transeúnte, porque lo que se vio, o mejor dicho, lo que se sintió, fue diferente. Una silueta envuelta en una luz tenue, con un brillo que no provenía del sol ni de los faros. Fue como si el tiempo se hubiera ralentizado por un instante. El tiempo justo para que esa misteriosa figura tocara al niño, lo apartara suavemente y desapareciera antes de que nadie pudiera comprender lo que había sucedido. ¿Se imaginan la desesperación de los padres al recibir la llamada? ¿O la conmoción de quienes estaban allí y presenciaron todo? Y el conductor salió del coche pálido, jurando haber visto algo divino cruzar frente a él. Estas son las historias que sacuden lo que creemos real, que nos hacen cuestionar si fue solo una coincidencia o una verdadera señal divina, un ángel guardián, una intervención espiritual, un milagro moderno. Quédense conmigo hasta el final, porque lo que están a punto de descubrir podría sorprenderles. Esta historia, que parecía un simple noticiero local, tomó un rumbo diferente cuando los reportajes comenzaron a difundirse. Y lo más impresionante de todo, la figura que apareció en ese momento crítico no dejó rastro. Ninguna cámara registró su presencia, nadie pudo tocarla, y ningún detalle físico fue identificado con claridad. Solo esa luz, esa paz, ese momento que salvó una vida. ¿Alguna vez has experimentado algo similar? ¿Alguna vez has sentido que alguien o algo te protegía incluso cuando no podías verlo? Los ángeles a menudo no tienen alas y a veces solo aparecen por un segundo. Pero ese segundo puede ser todo lo que necesitamos para seguir adelante. Y lo que pasó después, bueno, ahí es donde esta historia empieza a revelar algo aún más profundo. Porque lo que vino después fue aún más sorprendente. Y desde ese día nada volvió a ser igual. Llevaron al niño a casa aún en shock, pero sin un solo rasguño. Los vecinos hablaban en voz baja, como si intentaran comprender lo que habían presenciado, mientras observaban la intersección como si se hubiera convertido en un portal entre dos mundos. Algunos juraron sentir un calor en el pecho. Otros dijeron que lloraron sin saber por qué. Pero todos coincidieron en una cosa: no era humano, y cuantos más detalles se contaban, más fuerte cobraba la historia, despertando la fe, el escepticismo y la curiosidad de quienes la escuchaban. Era como si se hubiera abierto una pequeña ventana entre lo visible y lo invisible, entre lo que podemos explicar
y lo que solo podemos sentir. Si este tema te parece comprensible, si algo en tu interior también cree que hay mucho más entre el cielo y la tierra de lo que podemos ver, aprovecha este momento para dejar tu opinión aquí en los comentarios. ¿Alguna vez has experimentado algo similar? ¿Has sentido alguna presencia que te salvó, aunque no vieras a nadie? ¿Qué crees que le pasó a este niño? Leeré cada comentario con atención, porque son estos intercambios los que hacen de este canal un espacio de luz, aceptación y compartir. Y si este video te ha tocado el corazón, si en algún momento sentiste escalofríos o recordaste un momento especial de tu vida, dale a me gusta ahora mismo. Esto me demuestra, y también a YouTube, que este tipo de contenido es importante y merece llegar a más gente. Así es como hacemos llegar este mensaje a quienes lo necesitan. Y si aún no te has suscrito al canal, aprovecha la oportunidad para suscribirte ahora. Seguiremos adentrándonos juntos en este universo espiritual, en historias reales, conmovedoras y significativas. Aquí, cada video está hecho para recordarte que no estás solo, así que activa la campanita también, porque en los próximos episodios escucharás otras historias sorprendentes de personas que fueron tocadas por fuerzas que nadie puede explicar, pero que todos sentimos al escucharlas. Y ahora agárrense fuerte, porque lo que esta familia descubrió días después de este misterioso encuentro les pondrá los pelos de punta. Lo más impactante de ese día no fue solo la escena en sí, sino los informes posteriores. La gente común que seguía con su vida normal se sorprendió por algo que simplemente no tenía lógica. Una mujer que cruzaba la calle unos metros más adelante comentó que, en el preciso instante del impacto, sintió un escalofrío tan intenso que tuvo que detenerse y mirar atrás. El tiempo parecía haberse ralentizado, como si los sonidos a su alrededor hubieran sido amortiguados por una fuerza invisible. Fue como si todo se congelara por un instante, dijo más tarde con voz temblorosa. El conductor, en cambio, estaba en completo shock. Repetía la misma frase. Había algo ahí, juro que vi una luz y luego nada. No recordaba exactamente cómo se detuvo el coche ni cómo se salvó la vida del niño. Solo dijo que sintió un golpe en el pecho, como si algo lo hubiera empujado hacia atrás en el asiento, y luego el coche se detuvo por completo. Una dependienta de una tienda cercana dijo haber visto una figura acercarse al niño antes del impacto, pero segundos después, cuando corrió a ayudarlo, ya no había nadie. Solo el niño sentado en la acera, respirando con dificultad, pero ileso. Estas historias comenzaron a propagarse por el barrio como una cadena silenciosa. No eran exageradas ni espectaculares. Eran sencillas, reales, y quizás por eso fueron tan impactantes. Eran las voces de gente común, sin interés en llamar la atención, solo intentando comprender lo que acababan de presenciar. Personas que no buscaban milagros, pero que, de alguna manera, acabaron experimentándolos. Esto creó una poderosa conexión entre ellos. Fue como si ese momento hubiera creado un vínculo invisible entre todos los presentes, un vínculo que trascendía la lógica y llegaba directamente al corazón. Y es entonces cuando empezamos a darnos cuenta de cuánto desafían ciertos acontecimientos no solo la física, sino también nuestra forma de percibir la realidad. La verdad oculta tras muchas situaciones cotidianas es que no todo lo real se puede medir, pesar o fotografiar. A veces, lo más cierto, es precisamente lo que no podemos explicar, esa repentina sensación de protección, esa voz interior que nos impide hacer algo, o ese retraso que nos salva de un peligro mayor. Todo esto puede ser más que una simple
Coincidencia. Puede ser parte de un viaje más amplio, guiado por una fuerza silenciosa pero presente. Y lo más curioso es que, en estos momentos, casi siempre hay un patrón, la sensación de que el tiempo se detiene. Como si el mundo entero se suspendiera por un instante para que algo divino actuara. Muchos lo llaman milagro. Otros prefieren llamarlo intervención espiritual. Pero independientemente del nombre, el impacto emocional que queda es profundo. Una transformación interior comienza a producirse en quienes experimentan o presencian algo así. Porque tras un encuentro con lo invisible, cambia la forma en que vemos nuestras decisiones, nuestra mentalidad e incluso nuestras prioridades. Y quizás lo más importante de todo, la fe se renueva. No la fe institucional, sino esa fe íntima que nos habita y que despierta cuando sentimos que no estamos solos. Es como si, por un instante, recordáramos algo que ya sabíamos, pero habíamos olvidado. Que hay algo más grande que nos cuida, aunque sea en silencio, incluso entre bastidores. Y cuando ese algo decide actuar, la realidad se inclina ante lo sobrenatural. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque lo que comenzó como una escena de tráfico casi trágica, resultó ser mucho más que eso. Reveló detalles, invisibles a simple vista, pero que dejaron profundas huellas en quienes lo vieron de cerca. Y es de estas huellas invisibles de las que vamos a hablar ahora, de las pistas silenciosas que indican cuando lo divino ha tocado la realidad. Comenta, aquí, eso tiene sentido para mí. Si alguna parte de esta historia despertó algo dentro de ti, lo que ocurrió en esa intersección no es un caso aislado. Y cuanto más profundizamos en este tipo de historias, más nos damos cuenta de que existe un patrón curioso y recurrente que desafía todo lo que entendemos como realidad común. Diversos expertos en espiritualidad, teología e incluso investigadores serios de fenómenos inexplicables llevan décadas estudiando estos episodios. Existen registros de personas que fueron salvadas en situaciones críticas por figuras desconocidas. Desconocidos que aparecen de la nada, hacen lo que hay que hacer y simplemente desaparecen. No piden agradecimientos ni esperan reconocimiento. Simplemente aparecen, cumplen lo que parece ser una misión y desaparecen como si nunca hubieran estado allí. Este tipo de suceso ha sido denominado por muchos académicos como intervención angelical. Si bien no es un fenómeno que la ciencia convencional pueda comprobar con precisión, la cantidad de informes serios es tan grande que termina atrayendo la atención incluso de investigadores escépticos. En eventos catastróficos, como accidentes aéreos, terremotos o incendios, es común escuchar testimonios de sobrevivientes que dicen haber sido guiados por alguien que ya no está. En algunos casos, ese alguien ni siquiera aparece en las cámaras de seguridad ni en las listas de regalos. Y lo más sorprendente es que estas personas, al contar sus historias, no buscan fama, no se lucran con ella y a menudo ni siquiera quieren ser identificadas. Simplemente sienten la necesidad de relatar lo que experimentaron, porque saben, en el fondo, que experimentaron algo que no era de este mundo. Uno de los casos más conocidos es el de un incendio en una carretera desierta de Estados Unidos. Un coche se incendió con un niño dentro. La madre intentó abrir la puerta desesperadamente, pero estaba cerrada. Gritó pidiendo ayuda, pero no había nadie. Y entonces, como si saliera humo, apareció un hombre, rompió la ventanilla con las manos, sacó con cuidado al niño y desapareció. Cuando llegaron los bomberos, la madre insistió en saber quién era el hombre que había salvado a su hijo. Pero todos dijeron lo mismo. No había nadie más aparte de ella y el niño. No se veía a nadie más en las imágenes grabadas, ni huellas, ni rastros.
solo la certeza de que algo más grande había actuado. Estas historias no son exclusivas de una cultura o religión. Se repiten en diferentes países, entre personas de distintas creencias e incluso entre quienes afirman no creer en nada. Esto nos lleva a un punto importante. Quizás el plano espiritual no elige a quien merece ayuda, basándose en doctrinas o dogmas, sino por una razón superior que aún no podemos comprender. Algo que escapa a nuestra visión racional, pero que está profundamente conectado con nuestra esencia. En muchas de estas historias hay un elemento común: la paz. Quienes experimentan estos encuentros inexplicables no solo experimentan liberación, sino también una profunda serenidad, como si hubieran sido tocados por una presencia portadora de amor absoluto, sin juicios ni exigencias. Es como si, incluso en medio del caos, un fragmento de lo divino se manifestara para recordarnos que la vida tiene un propósito, que cada camino tiene valor y que, incluso en los momentos más oscuros, no estamos solos. Esta idea nos lleva a reflexionar sobre la dimensión invisible que nos rodea. Quizás la realidad no sea solo lo que podemos ver o tocar. Quizás existan capas que escapan a nuestra percepción, pero que se hacen palpables al acercarnos a experiencias extremas. Es en estos momentos que el velo entre lo físico y lo espiritual parece rasgarse, revelando por breves segundos una verdad oculta que normalmente pasa desapercibida. La verdad de que hay seres, mensajeros, guardianes, fuerzas del bien, que nos rodean, cuidándonos, incluso cuando no nos damos cuenta. Y es curioso observar cómo, tras estos encuentros, muchas personas cambian por completo su visión del mundo. Algo en su interior se despierta, una nueva forma de ver la vida, de tomar decisiones, de afrontar los retos, como si esa experiencia hubiera sembrado la semilla de una transformación interna. No una transformación forzada, sino algo natural, inevitable. La mente se expande, el corazón empieza a percibir señales sutiles, y el viaje cobra un nuevo significado. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque comprender estos fenómenos va más allá de la curiosidad. Implica reconocer que la vida está rodeada de misterios que, al acogerlos con apertura y sensibilidad, pueden guiarnos por caminos de sanación, fe y significado. Se trata de comprender que hay más, mucho más, de lo que nuestros ojos pueden ver, y que quizás en momentos cruciales una luz silenciosa está ahí, esperando el momento oportuno para actuar. Escríbelo. Yo también estoy en este viaje, si esto resonó con algo que alguna vez hayas sentido. La idea de que cada persona tiene un ángel guardián a su lado puede parecer demasiado mística para algunos, casi como una hermosa metáfora usada en historias reconfortantes. Pero cuando escuchamos relatos tan precisos, impactantes y consistentes, de personas que fueron salvadas por algo invisible, algo que no podían explicar, esta creencia comienza a adquirir contornos más reales, casi tangibles. En diversas tradiciones espirituales, desde el cristianismo hasta el judaísmo, desde el islam hasta las filosofías esotéricas, existe consenso en que no estamos solos, que al nacer, cada alma recibe un guardián, un ser de luz pura, conciencia elevada y una misión clara: proteger, guiar e intervenir, pero solo cuando sea necesario. Estos ángeles no interfieren con nuestro libre albedrío. No toman decisiones por nosotros, no previenen el dolor que forma parte de nuestra evolución, ni aparecen en cada esquina para evitar que tropiecemos. Pero hay momentos en que la vida parece pender peligrosamente entre la continuidad y la ruptura, cuando una elección inconsciente, un descuido o un accidente podrían cambiarlo todo. Y es en ese momento que muchos afirman sentir, o incluso ver, la presencia de este guardián.
No viene con trompetas ni alas brillantes para quienes necesitan un espectáculo. Viene en silencio. Viene en el susto que te impide cruzar la calle, en la demora que te aleja de un lugar segundos antes del peligro, en la voz sutil que dice, no vayas por ahí hoy. Es como si, en esos momentos de impacto, el velo entre lo visible y lo invisible se rasgara y por un instante el mundo espiritual tocara el mundo físico. Y entonces sucede lo imposible, el tiempo se ralentiza, el cuerpo responde sin pensar y la vida se preserva, no por casualidad, no por suerte, sino por cuidado, un cuidado ancestral, constante y silencioso. Muchos de quienes han tenido experiencias como esta relatan una profunda paz durante o inmediatamente después del evento, como si estuvieran rodeados por una presencia que no juzgaba, que no exigía, que solo se preocupaba. Hay algo profundamente transformador en esta comprensión, porque nos obliga a repensar nuestra mentalidad sobre la vida, sobre el azar y sobre lo que realmente nos guía. Empezamos a comprender que quizás hay mucho más en juego tras bastidores de lo que somos capaces de ver, que el camino de cada persona está acompañado por ojos que nunca duermen, por una energía que actúa cuando todo parece perdido. Y lo más hermoso de todo esto es que este ángel guardián no tiene un nombre fijo ni un rostro estándar. Puede presentarse como una luz, una sensación, un abrazo invisible o incluso como alguien común y corriente que desaparece poco después de la acción. Las historias que se acumulan alrededor del mundo indican algo en común. Estos encuentros no son casuales, suceden cuando la misión de vida de esa persona aún no se ha cumplido, cuando aún queda algo por vivir, aprender, construir. Esto nos lleva a reflexionar sobre nuestro propósito. Si hemos sido salvados, es porque aún tenemos algo importante que hacer aquí. Aún tenemos capítulos sin escribir, personas con quienes conectar, decisiones que tomar y ciclos que cerrar. La idea de que exista un ser que lo sabe, que observa cada uno de nuestros movimientos con atención y que elige el momento preciso para intervenir sin robarnos la libertad, es, a la vez, aterradora y reconfortante. No es una cuestión de religión. Es una cuestión de conciencia, una conciencia que despierta cuando nos damos cuenta de que no lo controlamos todo, que no lo entendemos todo, pero que aún así nos mantenemos en pie, protegidos por algo más grande. Y quizás esta sea una de las verdades más profundas y ocultas. Hay amor tras las bambalinas de la existencia. Un amor que no necesita verse para sentirse. Un amor que a veces empuja a un niño fuera de la calle, toma de la mano a un conductor descontrolado o le susurra al oído a alguien, todo estará bien. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque entender la presencia de estos seres no se trata solo de reconocer milagros, sino también de cómo esta percepción cambia la forma en que vivimos, sentimos y nos conectamos con el mundo que nos rodea. Comenta aquí, eso tiene sentido para mí. Si esta idea del ángel de la guarda te ha tocado en algún momento de tu vida, ¿cuántas veces te has sorprendido diciendo casi automáticamente, ¡guau! ¡Qué poco ha pasado! ¿Conoces ese momento en el que algo parecía salir mal, pero en realidad te salvó de algo peor? ¿Un retraso que te hizo perder el autobús y luego descubriste que se averió en medio de la carretera? ¿O esa extraña, casi irracional intuición que te hizo cambiar de dirección, irte de un sitio antes de tiempo, cancelar una reunión a última hora sin saber exactamente por qué? Cosas simples, aparentemente triviales, pero que en el fondo llevan consigo un mensaje silencioso, como si alguien, en lo más profundo del plano invisible, guiara cuidadosamente cada paso que das. No es casualidad que estas experiencias dejen una profunda huella,
incluso cuando no podemos explicarlas. No vienen con respuestas predefinidas ni pruebas concretas, pero sí dejan algo, una sensación, un impacto emocional que nos persigue durante días, a veces años. Repasamos la escena 1000 veces en la cabeza, intentando comprenderla, y cuanto más lo pensamos, más nos damos cuenta de que ese pequeño cambio de ruta fue, en realidad, una intervención importante. Es como si una orquesta invisible dirigiera los detalles de nuestro viaje, no para controlarnos, sino para protegernos. Y entonces empezamos a reflexionar. ¿Cuántas de estas casualidades me han ocurrido sin darme cuenta? ¿Cuántas veces me he librado sin darme cuenta? ¿Cuántas decisiones he tomado basándome en una extraña sensación que hoy llamo intuición, pero que podría haber sido algo más que eso? Un susurro espiritual, el toque de un ángel guardián, o simplemente ese momento en que el mundo espiritual se entrelaza con el nuestro, sin hacer ruido, sin pedir permiso, simplemente cumpliendo su silenciosa misión de protección. Quizás la verdadera transformación ocurre cuando decidimos mirar estos momentos con otros ojos, no con miedo ni superstición, sino con conciencia, con gratitud, con la humildad de quien comprende que no siempre tenemos el control, pero que aún nos cuidan. Es en este momento que nuestra mentalidad comienza a cambiar. Dejamos de ver el mundo como un lugar frío, donde todo es azar y supervivencia, y empezamos a ver señales sutiles pero poderosas, señales que aparecen en forma de retrasos, premoniciones, incomodidad e incluso obstáculos que nos obligan a tomar otro camino. Y cuando comprendemos que cada una de estas señales puede guiarnos, nuestra forma de tomar decisiones también cambia. Aprendemos a respetar nuestro silencio interior, a escuchar mejor lo que sentimos, a confiar más en lo invisible. Y esto, por simple que parezca, es un punto de inflexión profundo. Es una sabiduría silenciosa que moldea nuestras decisiones, que aleja ciertos peligros incluso antes de que se materialicen y que nos acerca a caminos que quizás solos, en piloto automático, nunca habríamos seguido. Pero para darte cuenta de esto, necesitas detenerte, respirar, revisar el pasado con otros ojos. Porque solo cuando nos permitimos volver a mirar y sentir de nuevo, estas experiencias cobran vida. ¿Te has dado cuenta de cuántas cosas que en su momento parecían negativas, luego revelaron un significado mayor? Un rechazo que te llevó a descubrir una nueva vocación, una relación que terminó y te permitió reencontrarte contigo mismo, una puerta cerrada que te obligó a abrir una ventana mucho más brillante. A veces, la vida nos habla a través de estas pérdidas, y si aprendemos a escuchar, quizás comprendamos que no fueron pérdidas, sino liberaciones. Y lo más hermoso de todo es que no hay necesidad de creer ciegamente, solo hay que prestar atención. El universo no grita, susurra, y quienes aprenden a escuchar descubren que estas señales silenciosas son la forma más elegante en que lo divino toca nuestro camino. Un gesto, una demora, un impulso interior. Todo esto puede ser un mensaje. Y quizás el mayor desafío de nuestro viaje sea precisamente este: silenciar el ruido externo lo suficiente como para escuchar el lenguaje que usa lo invisible para comunicarse con nosotros. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque hay un hilo conductor entre todas estas experiencias que no se trata solo de protección, sino de conexión. Un hilo invisible que conecta lo que sentimos con lo que nos guía y que quizás revela un propósito mucho mayor detrás de cada detalle de nuestro camino. Escríbelo,
Yo también estoy en este viaje. Si en algún momento de tu vida sentiste que no era solo una coincidencia. Lo cierto es que el mundo espiritual rara vez se manifiesta con ruido. No llega de golpe, no exige público, no necesita demostrar nada. Simplemente actúa en el momento oportuno, de la manera adecuada, con la precisión de quien conoce el trasfondo de nuestras vidas mejor que nosotros. Y por eso, a veces, el gesto más pequeño, ese suave empujón en el momento justo, esa demora que parecía inoportuna, ese extraño que apareció de la nada y luego desapareció sin dejar rastro, conlleva un poder que lo cambia todo. Porque ahí, en ese detalle casi inadvertido, reside una revelación silenciosa. No estás solo. Nunca lo estuviste. Hay algo más grande que te acompaña en tu camino, algo que quizá no veas con los ojos, pero que sientes en el alma. Una presencia que no invade, sino que permanece, que no impone, sino que acoge, que no habla en voz alta, sino que susurra justo cuando el ruido de la vida intenta desanimarte. Y eso, en sí mismo, ya es un mensaje de cariño, de propósito, de amor incondicional. Un recordatorio de que, incluso en los días en que todo parece vacío, hay un plan que se lleva a cabo sabiamente entre bastidores. Y no necesitas tener una gran experiencia sobrenatural para reconocerlo. A veces, un momento de silencio, un recuerdo inesperado o una inesperada sensación de paz en medio del caos bastan para darme cuenta, hay algo o alguien que me cuida. Quizás sea mi ángel de la guarda, quizás sea un poder superior, una energía divina que trasciende los nombres, pero lo que importa es el impacto, es el cambio de perspectiva, es la transformación de mentalidad. Cuando entiendes que no caminas solo, incluso los pasos más difíciles cobran un nuevo significado. El viaje no es fácil. Nos enfrentamos a miedos, dudas, pérdidas. A veces parece que todo es oscuridad, pero es en esta oscuridad donde surge la luz más pura. No la luz que ciega, sino la que guía. La luz que viene de dentro, que viene de arriba, que viene de un lugar donde el tiempo y el espacio no funcionan como aquí. Una luz que te conoce, te comprende, te respeta y que solo interviene cuando sabe que es el momento oportuno. Y cuando actúa, no hay forma de ignorarlo. Puede ser un sueño, una sensación física, una coincidencia improbable o una historia como la que escuchaste aquí. Un niño salvado por algo que no podemos explicar. Una intervención que no tiene nombre ni forma, pero que deja un rastro. Y el rastro que deja no es visible en el terreno, sino en el alma de quienes lo vivieron, quienes lo vieron, quienes lo sintieron. Estas experiencias no están ahí para asustarnos, están ahí para despertarnos, para recordarnos que lo invisible no está vacío, que lo que no podemos ver también forma parte de la realidad, que la fe, la intuición y las señales están ahí todo el tiempo como un lenguaje paralelo esperando ser escuchado. Necesitamos bajar el ritmo, abrir el corazón y permitir que esta presencia silenciosa se manifieste. No con ojos ansiosos, sino con el alma atenta, porque cuando lo invisible se hace real, todo cambia. Lo que antes parecía coincidencia se convierte en propósito. Lo que antes era miedo se convierte en valentía. Lo que antes era duda se convierte en confianza. La vida se expande y aprendemos a caminar con más ligereza, más claridad y más gratitud. Confiar en lo invisible nos enseña que no necesitamos tener todas las respuestas ahora mismo. Solo necesitamos seguir adelante día tras día con la certeza de que hay algo, alguien, que nos guía con amor, incluso cuando el camino no está claro. Si estás escuchando esto ahora mismo, quizás esta sea tu señal. Quizás este sea ese momento en que lo espiritual toca lo material de una manera sutil pero inconfundible.
Quizás no puedas explicarlo, pero lo sientes. Y si lo sientes, entonces sabes. Hay una fuerza que te cuida, incluso en los días en que todo parece silencioso. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque existe una conexión aún mayor entre lo que sentimos y lo que nos protege. Una línea delgada pero inquebrantable que une nuestras decisiones, nuestras intuiciones y los momentos en que nos salvamos sin darnos cuenta. Comenta aquí. Eso tiene sentido para mí. Si tú también has sentido que, incluso en silencio, estabas siendo cuidado por algo que no se puede explicar.